Patrones de continuación de tendencia. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Nuevamente en un video para su canal Economía y continuamos con el curso de trading gratuito para todos ustedes y vamos ahora a hablar acerca de los patrones de continuación de tendencia. Ok, de antemano te informo que esto va a ser una lista de reproducción de varios videos, no va a ser todo en un solo video. Este es el número 1, donde vamos a explicar de forma general qué son estos patrones de continuación de tendencia y vamos a iniciar con uno de ellos, pero posteriormente tendremos los videos de cada uno de ellos por parte. Ok, entonces, ¿qué son los patrones de continuación de tendencia? Son formaciones gráficas que nos indican una posible continuación de la tendencia. O sea, simplemente es una estructura gráfica que nos permite, si estamos en una tendencia alcista, entonces nos va a permitir es como descansar un momento el precio para continuar su movimiento a la alza. ¿Ok? O por el contrario, si estás en una tendencia bajista, lo único que va a hacer es detener el precio un momento y luego va a continuar su tendencia bajista. ¿Ok? Como siempre ya les expliqué en los demás patrones de cambio de tendencia, en los patrones de continuación también hay que entender que no son una verdad absoluta, simplemente reflejan las intenciones del mercado, pero siempre tendrá alguna probabilidad de ir en contra. O sea, eso siempre tienen que tenerlo presente en el trading, no hay verdades absolutas, ¿ok? Simplemente es un reflejo de cómo va la situación. Y a medida que se dé en temporalidades mayores, siempre tendrá más peso que en temporalidades menores. Esto siempre también va a estar ahí. Si tú ves algún patrón de continuación en una temporalidad, digamos como ejemplo, diario, semanal y mensual, eso va a tener prioridad por encima de una temporalidad menor, dependiendo también de tu tipo de operativa a la que tú estés acostumbrando. Y el volumen será un acompañante ideal para la confirmación de las figuras de continuación de tendencia. Exactamente igual como en los patrones de cambio de tendencia, el volumen es importante. También se puede tomar el volumen como un indicador importante con respecto a estos patrones de continuación de tendencia. Ok, muy bien, entonces tenemos los patrones y hacemos son formaciones gráficas que nos indica una posible continuación de la tendencia, y entre esto lo vamos a englobar en unos 3 segmentos. Ok, tendremos los patrones que son laterales, los patrones que van contra la tendencia y los patrones que forman canales. Ok, entonces entre los patrones laterales tendremos el triángulo simétrico, el triángulo alcista, el triángulo bajista, el triángulo rectángulo y un canal lateral o el banderín. ¿Qué quiere decir estos laterales? Pues bueno, simple, es bastante sencillo. Lateral simplemente que si tenemos una tendencia, ok, entonces eso se va a formar dependiendo del tipo de patrón, pero hacia un lado. Ok, puede ser así, pero su tendencia va a ser hacia un lado, ok, de forma lateral. ¿Entendido? Eso es lo que quiere decir ese. En el caso de los contratendencias, que tenemos la bandera o las cuñas, van a ser que tenemos una tendencia, digamos que tenemos una tendencia alcista y su formación va a ir en contra, va a ir hacia abajo, ok, hacia abajo, como una figura de una bandera o de una cuña. Entonces, como si voy hacia arriba, ok, mi movimiento va al alza, entonces el patrón se me va a formar pero hacia la parte baja para luego continuar su movimiento alcista. Muy bien, y en el caso de los canales ascendente o descendente, es un movimiento bastante, digamos que lleva largo, donde el precio va a ir encajonado, ¿verdad?, en una zona de soporte y resistencia de forma continua. Puede ser al alza, ok, o puede ser también a la baja. Entonces es un patrón que coincide durante un tiempo, digamos, bastante prolongado con la tendencia que trae previa. Ok, entonces ese más o menos como lo vamos a ver, pero lo vamos a ver detallado. Simplemente les hice un espejo de un concepto en unas gráficas bastante rudimentarias para ir entendiendo el concepto. Ok, muy bien.
Entonces tendríamos estos tres patrones y cada uno de estos patrones vamos a tener un video como les expliqué en la introducción. El día de hoy vamos a hablar acerca del triángulo simétrico, de este que está aquí. Va a ser el primero que vamos a hablar el día de hoy, ¿ok? El triángulo simétrico no es el más fiable de todos, pero es uno de los que también aparece mucho, sobre todo últimamente. Muy bien, tenemos el triángulo simétrico. Alcista, lo vamos a llamar en este caso alcista o bajista, motivado a su tendencia previa, ¿ok? Porque realmente el triángulo simétrico es un triángulo que se va a ver exactamente igual, ¿ok? En tanto alcista o bajista, pero la diferencia principal va a ser la tendencia previa que trae. En este caso, fíjense que viene de una tendencia previa alcista, ¿ok? Empieza a tener su recuperación, ¿ok? Como podemos ver aquí en el gráfico con la línea azul, yo se lo estoy nombrando, lo estoy colocando sobreescribiendo en línea roja para la explicación. Tiene una ruptura, hay un pullback y luego continúa su tendencia alcista, ¿ok? Eso es el triángulo simétrico alcista. Muy bien, ahora vamos a explicar ahora un poquito más a detalle esta situación. Fíjense, él va a llegar, viene la tendencia previa y tenemos los máximos cada vez son menores y los mínimos cada vez son mayores. Y esto es lo que nos va a agarrar estas dos líneas de tendencia, como lo que podemos tener aquí, la línea que podemos llamar de resistencia y la línea de soporte, ¿ok? Van a intersectarse en algún momento que sería el punto medio de esa formación. Y ahí tenemos el triángulo simétrico, ¿ok? Pero como no tiene una inclinación, se nos va a presentar la duda hacia dónde va a romper. Nosotros primeramente lo vamos a tener presente que es con la tendencia previa, que es al alza. Sin embargo, en este caso de los triángulos simétricos, dependiendo del activo que lo tenga, tiene una fiabilidad de 50%. Quiere decir que en muchos casos rompe por la parte baja. Y eso lo vamos a ver ya al final cuando veamos los ejemplos, ¿ok? Pero vamos a suponer que en este momento es una fiabilidad alta y vamos con un triángulo de la continuación alcista. Entonces, luego de que empecemos a observar estos rebotes que van colocándose el precio más comprimido en una zona muy comprimida, ok, también tenemos que observar el caso del volumen. Fíjense, llega con una tendencia previa, con un volumen que va incrementándose. A medida que la formación va avanzando, el volumen va disminuyendo, exactamente igual como lo vimos en los cambios de tendencia, pero en el momento de ruptura el volumen se incrementa, ¿ok? En el momento de ruptura el volumen se incrementa. Cuando hay el pullback, en este caso es el fruitback porque va por la parte alta que regresa, ¿ok? El volumen disminuye, como podemos observar aquí abajo. Y luego el siguiente movimiento, cuando va al alza, el volumen va aumentando. Entonces es una forma de utilizar el volumen como un indicador de confirmación de cómo se va ejecutando esta figura, este patrón de triángulo simétrico hacia la parte alta, ¿ok? ¿Qué otra cosa podemos destacar en un triángulo simétrico? Muy bien, el objetivo de precio. Entonces el objetivo de precio se va a tomar exactamente es la anchura del triángulo o lo alto del triángulo, ¿okay? Y se va a proyectar este nivel, como lo podemos observar aquí, desde la ruptura hacia la parte alta, ¿okay? Y aquí tendríamos el objetivo de precio mínimo, ¿okay? Mínimo, por lo general tiende a romper y a buscar unos precios mayores, pero aquí podemos buscar un objetivo mínimo que deberíamos considerar. También hay otros analistas que lo hacen es con una proyección del soporte, ¿ok? Esta línea que tenemos de soporte aquí, le trazan una paralela tomando en cuenta el alto del triángulo y por lo general va a conseguir el mismo objetivo que proyectando el triángulo, ¿ok? A veces hay variaciones, pero son bastante pequeñas, pero son dos formas que puedes encontrar desde el punto de vista gráfico, armónico, para encontrar el objetivo mínimo. Y esto del objetivo mínimo hay que tenerlo claro, que alguien me preguntó
luego viendo el otro video de los patrones de cambio en tendencia, es que cuando tú te vas a ejemplos reales vas a encontrar muchísimos ejemplos donde el precio simplemente boom, vuela, ok, se va más arriba. Pero también hay ejemplos donde a veces medio toca el mínimo y regresa buscando la punta del triángulo, ok, regresa buscando la punta del triángulo. Es muy común eso. ¿Por qué? Porque la punta del triángulo lo que simplemente nos va a reflejar es que es donde hubo mayor cantidad de volumen de transacciones. Aquí es donde hubo mayor cantidad de volumen de transacciones, por lo tanto esto se considera o un soporte importante o una resistencia importante. Por lo tanto, a veces el precio llega, tal vez te toca el objetivo mínimo, regresa nuevamente aquí, ok, o para hacer un pullback mayor y continuar, o simplemente para cambiar la tendencia. Por eso es que debemos ir trabajando poco a poco con los objetivos mínimos, ok. Ahora, muy bien, ¿en qué momento podemos nosotros saber que la figura va a tener su ruptura? ¿Ok? Eso es algo bastante difícil porque necesitamos mucho backtesting y eso va a variar porque tiene muchísimas causas. Sin embargo, tomando en cuenta los analistas ya con experiencia, que han escrito libros, ¿ok?, que ya han realizado muchísimo backtesting, ellos hablan de que cuando se empieza a formar la figura, como vemos que dice tiempo, tratan de extender las líneas donde es justo el punto donde se unen las dos líneas del soporte y la resistencia, lo van a llamar el punto 100, ¿ok? Y donde inicia el primer alto, ¿ok? El primer alto, donde hay el primer pullback, el primer alto de la tendencia previa, lo van a llamar punto 0. Eso lo dividen en la mitad, que sería el 50%, y calculan que entre el 50% y el 75% en esta zona es la zona de mayor probabilidad de ruptura, sea al alza o sea a la baja, ¿ok? Entonces esto sería más o menos cómo tener una temporalidad. Hay otras herramientas que te pueden servir, pero ya lo vamos a ver más adelante cuando estemos haciendo operaciones en la parte del curso intermedio avanzado. Pero por ahora tienes que empezar a preparar el ojo para tener esta situación. Recuerda, buscamos la figura donde se unen las líneas, es el punto 100, en el máximo que tuvo donde empezó la figura, el punto 0. Buscamos 50% y entre el 50 y el 75%, digamos que de la mitad, en esta zona es que tienes que prepararte o estar pendiente de la acción del precio para ver si ejecuta al alza o rompe a la baja, ¿ok? Entonces, ¿qué otra cosa podemos ver aquí? Creo que por ahora sería lo más importante en este caso para el triángulo simétrico alcista. Vamos a ver ahora. Ok, aquí tenemos unos ejemplos reales sacados de gráficos reales, como se puede ver ese movimiento del triángulo simétrico alcista. Ok, fíjense, aquí viene su tendencia previa. Ok, luego de la tendencia previa empezamos a tener picos. Aquí hubo un toque, aquí hay otro toque, aquí hay otro toque, aquí hay otro toque y aquí rompe. Ok, entonces aquí habríamos que calcular con las herramientas que nos brinda la plataforma. Por ejemplo, TradingView tiene, donde pudiésemos colocar que sería el punto 0, aquí sería el punto 100, y fíjate que la mitad estaría más o menos aquí y la mitad de la mitad estaría más o menos aquí donde hubo la ruptura, ok, donde hubo la ruptura en ese movimiento de continuación de tendencia. Simplemente vemos que hay una contracción del precio para luego continuar la tendencia. En el gráfico que tenemos aquí también vemos la misma situación, ¿ok? Fíjense que aquí tenemos un toque, aquí tenemos otro toque, aquí se mantiene, no llega a ninguno de los bordes, pero aquí llega un toque, vuelve a rebotar otro toque y aquí sí tiene la ruptura, ¿ok? Aquí tiene la ruptura, pum, y hace su continuación. ¿Ven? Observen, fíjense algo también donde vemos con respecto al volumen. Fíjense aquí que llega con un alto volumen en la tendencia, el volumen empieza a disminuir, ¿ok? Y luego cuando hay la ruptura y la continuación, fíjense, cuando hace el pullback pequeño, aquí el volumen baja. Cuando hace la continuación, el volumen se eleva, ¿ok? Se eleva. Y eso es una forma de nosotros apoyarnos para confirmar los movimientos en estos triángulos simétricos.
Ahora bien, ahora tenemos el ejemplo, pero del triángulo simétrico bajista, ¿ok? Recuerden que yo le coloco el nombre de alcista o bajista tomando en cuenta la explicación, ¿ok? De la tendencia previa. En un libro de texto que tú puedas conseguir, simplemente vas a escuchar hablar de triángulo simétrico, ¿ok? Entonces, fíjense que traemos aquí una tendencia previa bajista, ¿ok? Viene, empezamos a rebotar el precio. Empieza a rebotar el precio, aquí la ruptura la da por la parte baja, ahí el pullback y luego continúa su tendencia bajista, ¿ok? Entonces, eso es exactamente la misma explicación, pero al contrario con la tendencia distinta. Podemos igual exactamente ubicar en la línea del tiempo, después del 50, entre el 50 y 75 es la zona para tener la ruptura. En el caso del volumen, fíjense que llega con un volumen alto, empieza a disminuir cuando se empieza a hacer la formación. Cuando hay una ruptura, el volumen aumenta, como pueden ver aquí. Cuando el pullback disminuye, ¿ok? Y luego el movimiento continúa bajista, ¿ok? Y buscamos el objetivo del precio exactamente igual, la altura de la figura, de la ruptura, y aquí buscamos el objetivo mínimo, ¿ok? Entonces esto sería más o menos cómo lo podemos trabajar el triángulo bajista. Ahora vamos a verlo cómo se ve en real. Ok, aquí estamos en gráfico real. Ok, ¿cómo podemos ver aquí en gráfico real? Fíjense exactamente lo mismo. Viene una tendencia bajista. Ok, en este caso aquí hay un rebote, 2, 3, 4, el quinto y luego hay la ruptura en la parte baja para continuar el precio, ok. Y exactamente en el otro gráfico, en otro ejemplo, tenemos igual aquí 1, 2, 3 y en el cuarto hace la ruptura, hay un pequeño pullback y continúa el precio, ok. Con respecto a las entradas, que creo que fue lo que no les expliqué, yo sé que me faltaba algo, pero bueno, para eso estamos aquí en el curso, porque es exactamente igual que lo que explicamos en los patrones de tendencia. Fíjense, entonces las entradas la podemos hacer justo en la ruptura, una pequeña entrada, ok, y vamos a buscar un ratio de 2 por 1. 1 va a ser el stop loss. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la distancia que hay del precio de lo ancho del triángulo, esta distancia va a ser nuestro objetivo mínimo. Lo vamos a colocar aquí, ok. La mitad de ese objetivo mínimo hacia atrás es nuestro stop loss. A medida que en este tipo de figuras, a diferencia de los cambios de tendencia, el stop loss tiende a quedar por fuera del triángulo, ok. ¿Por qué? Porque como el precio se va comprimiendo, la distancia siempre es pequeña. En cambio, en los cambios de tendencia, entonces si nosotros colocamos por detrás de la figura, nos queda un stop loss muy grande. Y eso significa pérdida, todo lo que podemos tener aquí. ¿Okay? En cambio, en este tipo de figuras, nosotros podemos hacer es una pequeña entrada justo en la ruptura, ¿ok? Y un stop loss que va a estar a la mitad de nuestra meta, porque nuestra meta va a estar aquí porque lleva lo ancho de esto, ¿ok? Y si hay un pullback, nosotros simplemente o dejamos el stop loss para proteger, ¿ok? O podemos hacer otra pequeña entrada, como tenemos en el otro gráfico, ¿ok? Podemos hacer una entrada en la ruptura y otra pequeña entrada en el pullback para continuar su tendencia, y siempre el stop loss va a llevar es el 50%, ¿ok? Lo que pasa es que en algunos gráficos ustedes van a ver de algunos analistas que te explican, no, el stop loss siempre tiene que estar por encima del soporte. Eso va a depender de tu gestión monetaria, ¿ok? Porque si tú no tienes tanto dinero y no puedes soportar un stop loss tan grande, de repente, si en este caso el triángulo es pequeño, pero si el triángulo tiene este tamaño, entonces ¿hasta dónde va a llegar tu stop loss? ¿Va a superar el 10% o el 15%? Entonces eso no sería viable. ¿Ok? Entonces eso ya los stop loss y eso va a depender mucho de tu gestión monetaria, del tipo de capital, y eso varía en cada una de las personas. Por lo tanto, más que llevarnos en este caso por la figura, tenemos que tomar la decisión es por lo que nosotros vamos a arriesgar, ¿ok? ¿Qué pensamos ganar en términos de porcentaje y el término que nosotros pensemos arriesgar? Si vamos a 2%, 3%, 4%, 10% tal vez máximo, pero digo, depende. Hay personas que se pueden
permitir tener un stop loss de 20%, que sería una locura, pero lo pueden hacer. Entonces ya eso va a depender de tu gestión monetaria. Ok, ahora fíjense, fallos del triángulo simétrico. Aquí les tengo un ejemplo de los momentos con que el triángulo puede fallar. Y fíjense una situación aquí. Bien, tenemos la tendencia previa alcista. Ok, vienen los rebotes. Por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, por arriba. Ok, pero en vez de ir el movimiento al alza, rompe a la baja. Ok. Entonces, estos fallos se pueden dar en diferentes activos, ¿ok? Donde el triángulo no nos funciona inmediatamente como continuación de tendencia, sino que al contrario nos puede funcionar es como un cambio de tendencia. Esto puede ocurrir por muchas razones, ¿ok? Una de las que tal vez pueda ocurrir, que aunque este ejemplo no se parece tanto, ¿okay? No tengo la posibilidad de hacerlo aquí como en TradingView, es que a veces este triángulo lo confundimos y es con un hombro, cabeza, hombro, pero que está un poquito inclinado. Ok, a veces pasa que está un poquito inclinado y en vez de ser un triángulo para continuar lo que es un hombro, cabeza, hombro, y nos hace una ruptura. Ok, esto puede ser una de las razones. Otra de las razones por la cual este tipo de cosas ocurre, y por eso es que es importante hacer un backtesting, ok, es que si hay un activo que ya tiene personas bastante expertas y que tienen un capital suficiente, ellos pueden observar aquí esta figura y si ven otros indicadores donde dicen, mira, aquí lo que están entrando es dinero pero poquito, no hay un dinero tan fuerte, entonces ellos mismos van a tumbar con ventas, van a tumbar el mercado. ¿Para qué? Para que saquen todos estos stop loss que ubican aquí, ellos mismos se lo consumen y posteriormente retoman su tendencia alcista, pero más adelante. Más o menos que es lo que ocurrió en este ejemplo que les tengo aquí. Hizo una ruptura baja, ¿ok? Pero fíjense en la ruptura, una recuperación y luego poco a poco fueron comprando y llegaron al mismo precio donde está la punta del triángulo. Por eso creo que esta punta del triángulo es bastante importante a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque es donde se acumuló mayor volumen. Entonces el precio puede caer y luego llega aquí. Ellos mismos hacen la continuación, pero se llevaron todos los activos que estaban aquí de protección o de stop loss, se llevan todo eso y se van para su casa full de activos para vender más alto y nosotros nos quedamos con los stop reventados. Entonces estas son situaciones que pueden pasar, que hay que estar atento. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer para tratar de minimizar estos fallos del triángulo simétrico? Entonces, importante, hacer backtesting de tu activo. O sea, si tú, cuando tú empieces a invertir, no te puedes poner tampoco loco a invertir en 30 diferentes activos, ¿ok? Empiezas a decidir si yo me voy a dedicar más al forex, más al futuro, más a las criptomonedas. Puedo tocar varios porque la idea es diversificarse, pero hazlo a medida que tengas experiencia, ¿ok? Entonces, el backtesting es muy importante. ¿Qué pasa con el backtesting? ¿Qué es un backtesting? Ya lo explicamos con las media móvil. Simplemente es buscar y te vas a ir en tu activo, digamos, vamos a suponer que es en el oro, y vas a revisar qué tipo de figura se da en el oro, cuál es la más frecuente y ver si este tipo de fallos se dan con mucha frecuencia. Entonces, si tú ves que ese tipo de fallos se están dando periódicamente, entonces ya tú lo puedes identificar, por lo tanto lo vas a operar con otro sentido, con otra visión del mercado. Pero es difícil decirte exactamente, mira, es así o porque no. Eso va a depender también del mercado. Lo importante es que ya identifiques la figura, haces tu backtesting para ver que lo identificas. Bueno, ya luego que tú identificas y si se da mucho o no se da mucho para hacer tu operación, siempre debes entrar en este tipo de figura con un stop loss, ¿ok? Con un stop loss. ¿Por qué? Porque eso te va a proteger. Ya tenemos el backtesting y stop loss, porque es preferible perder un 3-4% que perder un 30%. ¿Ok? Es preferible que el stop loss te saque aquí del mercado, ¿ok? A que te saque aquí del mercado, porque toda esta pérdida te la vas a llevar tú solito a tu casa, ¿ok? Entonces te lo vas a comer, como dicen, todito. Ahora bien, viene el otro caso, que es la experiencia. A medida que tengas más experiencia vas a empezar
a observar al ojo a cómo se está comportando el precio, qué pasa en ese mercado. Y justo con la experiencia también te podrás apoyar en otro tipo de indicadores, como por ejemplo un indicador de fuerza, ¿ok? Algún oscilador que te pueda indicar si ese movimiento realmente todavía falta por continuar, o en este caso estaría muy sobre comprado, y lo más seguro es que ya se está esperando una reversión del precio. Entonces, poco a poco aquí ya estamos entrando en materia interesante con respecto al curso, y eso tienes que irlo identificando dependiendo del activo que tú estés trabajando, ¿ok? Y posterior a esto, pues por supuesto que lo que tienes que ir ahora es a tu plataforma de trading favorita. Nosotros recomendamos TradingView para empezar, para hacer tus análisis, ¿ok? Con respecto al curso, pero existen muchísimas plataformas que para que tú empieces a practicar al ojo. Tienes que ver mucho gráfico e identificar estos patrones, y todo lo que te expliqué en la teoría, aplícalo, ráyalo en el gráfico, visualízalo, ve si llegó al precio objetivo o no, ve si rompió hacia donde entró, ve cómo se comportó el volumen. Y mientras más practiques, mientras más te mueva, más gráficos veas, por supuesto que tu experiencia va a aumentar, sobre todo importante antes de meter dinero real, ¿ok? Muchas gracias por todo. Recuerda que esto es una serie de videos con respecto a los patrones de continuación de tendencia, y nos vemos en el siguiente video. Chao.